Así, muy prendidos, amanecimos en este día jueves 25 de agosto para recibir a un amigo de la casa. Hemos entrevistado tantas veces a Marcelo Leonard y siempre es un placer. Marcelo Leonard, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Antonella? Estoy bien, pero no te escucho. A ver, intentémoslo otra ¿Cómo, vez. cómo Ay, estamos? sí. ¿Ahí ¿Sabéis qué sí? pasa? Sí, he descubierto que hay algunos Zoom como que cuesta reaccionar. Entonces como que la gente habla y como que después el Zoom despierta el micrófono y dice, ¡hoy! Estamos Ah, al aire, Juanín. Pero qué bueno saber que estás ahí, Marcelo. ¿Cómo estás? bien, súper bien, súper bien. ¿Y Sí, ¿ah? ustedes? Nosotros estamos bien, estamos contentos, estamos esperanzados. Yo estoy súper Eh, esperanzado, estoy súper esperanzado. Bueno, y además, no, obviamente a ti te tiene que haber pasado, pero me hizo tan feliz ver la sala del GAM repleta el sábado cuando fui a lo que era, creo que la sexta función, ¿no? No, era la tercera función. No, porque fui este sábado, no el anterior. Sí, Ah, sí. estrenamos el jueves pasado. Ah, sí, pues fue el sábado. Entonces tienes razón. Fui a la tercera Tercera función. función. Ahí todavía en el proceso ahí de ajustes, que es la cosa linda del teatro, ¿no? Eh, Siempre. de estar así como viendo cómo la obra funciona y había, por supuesto, muchísima gente muy connotada. Me encontré con la Diamela Altita ahí en la entrada del teatro. Gente tan notable viendo las obras de Marcelo Leonard por tantas razones. Una, porque, por supuesto, somos fans de La pieza oscura, porque, por supuesto, el elenco está increíble. Nona Fernández, por supuesto, Héctor Morales, Cristian Carvajal, Felipe Cepeda, somos tan fans. Macarena Fuentes y dramaturgia y dirección de Marcelo Leonard, música de Miguel Miranda, la Catalina Devia en vestuario y escenografía, Andrés Poirot en la iluminación, o sea, de verdad hay un equipo de puro Dream Team. talento, Un un, Dream un Team. Dream Team. La Francisca Babul en la producción, le mandamos tantos besos también. Y además tú partes, y quiero partir por ahí, ¿no? Tú cuando presentas la obra al inicio, te subes al escenario a saludar, dices que esta es una obra de época, que es una Sí. obra que fue escrita antes del estallido, pero que es una obra que habla de las movilizaciones de la gente, ¿no? Del pueblo, trabajando la idea de este personaje imaginario o no, nunca se resuelve muy bien, que es el que hace Héctor Morales, que es como un personaje que viene, ¿cierto?, del siglo XVIII a contar lo que pasó en la Revolución Francesa, y que interactúa con esta pareja de personas que sin duda viven en una de las tres comunas, de apellido Cotapos, el señor, y que por supuesto tiene una visión del mundo muy distinta a la otra pareja con la que se van a encontrar, ¿cierto? Que diríamos que son estos chiques absolutamente nebinarias que están ahí tratando de instruirlos en lo que es este nuevo orden social, cultural y de género también. Eso es como para que la gente entienda de qué estamos hablando. Marcelo, ¿por qué es una obra de época? Bueno, básicamente, eh, yo no sé si vamos a seguir esta línea, pero en la pieza oscura, digamos, estoy hablando de lo que hacemos como dramatúrgicamente la Nona y yo, y las cosas que hemos metido en el trabajo que hacemos en conjunto, como que trabajamos hace rato como una perspectiva como polihistórica. Uh -huh. Eh, que es, digamos, meter en un mismo plano diferentes momentos de la historia. Por ejemplo, en el taller está el momento de la dictadura chilena que se cruzaba con la época de la Revolución Rusa. El Liceo de Niñas, que también es una obra de la Nona, tocábamos las manifestaciones estudiantiles del 2006, 2007, o incluso la del 2010, con las de 1985, con unas chicas que estaban como metidas en el tiempo, y en Noche Mapuche, que se trataba el tema del mal llamado conflicto mapuche en el Gualmapu, y que se cruzaba con la historia del viejo oeste o con la época de la esclavitud en Estados Unidos. Y aquí, por ejemplo, claro, seguíamos como... Yo seguía como interesado como en ese momento. Es una obra que empecé a escribir en el 2018 y que la terminé, tiene la fecha ahí puesta en abril del 2019. Eh, claro, a veces como yo se la pasé a los actores en esa época, pero a gente que le pasé la obra después me decía, oye, pero qué loco que esto, ¿en serio que lo escribiste antes del estallido? Y no es tan raro porque el teatro en general
en relación con otras artes, yo no sé si es por la inmediatez que tiene el teatro, siempre está como leyendo como el espíritu de la época. Cuando para la época del estallido se empezó a decir, oye, nadie lo vio venir, como que la gente del teatro, del ambiente teatral, te decía, oye, pero me estáis jodiendo, si esto, o sea, hemos hecho ahora los últimos 10 años anunciando esto, o a veces anunciando o a veces deseando. ¿Eh? Yo eso también lo digo en el principio de la obra. Es como que de alguna manera anunciar, de alguna manera hace desear, como que nosotros deseábamos que sucediera como un estallido. Eh, eh, y la otra cosa y por qué a nosotros nos interesa, y por qué a mí en particular me interesa esto de la perspectiva polhistórica, porque es muy ridículo cómo la historia se repite. Está esa frase que es de Marx, creo que dice que la historia primero, o sea, se repite la primera vez como tragedia y la segunda como comedia. Eh, y en este caso, más encima, se nos aparecía muy claramente el aspecto trágico y cómico de lo que sería un, un nuevo estallido. Básicamente porque cuando empezamos a tratar el asunto del lenguaje, se empiezan a suceder como muchos equívocos y muchas relaciones que a veces son muy violentas, pero que igual tienen algo de cómico, Bueno, dependiendo del lugar donde se emite, por cierto. Bueno, de hecho, esa tensión entre tragedia y comedia, ¿cierto? Y quiénes pueden ser protagonistas de una y otra es algo que también está en la obra, esa reflexión respecto a la clase, sin duda, ¿no? Absolutamente. Y a quiénes son los protagonistas de la historia, quiénes pueden contarla y quiénes pueden ser sujetos, ¿cierto? De estas grandes historias trascendentes y quiénes más bien son gente del pueblo, ¿cierto? Y ella hace toda la reflexión al respecto. Pero desde ese sentido también, ¿no? Sobre el ejercicio teatral, me imagino que ahora cuando la montaron, eh, han pasado revueltas, así, una pandemia y 2 años sin teatro y difíciles, ¿no? ¿Qué les pasó cuando empezaron a decir estos textos que tú habías escrito hace 3 años, mirándolo con la luz del presente? Bueno, se producían cosas muy divertidas en el ensayo, porque en el ensayo, a ver, el ensayo es algo donde las cosas suceden. Yo no, para mí, el ensayo es un lugar donde las cosas empiezan a suceder ante el primer público que tiene la obra, que en este caso soy yo. Y los actores también reaccionan porque lo que está sucediendo en el ensayo es algo vivo. Pero también el ensayo es un lugar imaginario, porque uno ensaya pensando en lo que va a pensar el público. O sea, entonces muchas veces nos deteníamos en el ensayo diciendo, oye, ¿qué va a pensar el público de esto? Y se sucedían, digamos, pequeños foros, digamos, o encendidos foros como imaginándonos cuál iba a ser la reacción del público. Sobre todo, por ejemplo, hay ciertas partes, un pequeño spoiler, digamos, donde se invita al público, digamos, a participar a viva voz de lo que sucede. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿el público irá a reaccionar o no irá a reaccionar? Entonces siempre, digamos, como que hay un palo blanco que hace como que reaccione, pero el público está muy encantado de participar en lo que se le invita a participar. Lo que yo creo que también habla un poco del momento, ¿no? Estamos en un momento en que queremos participar, queremos ser parte, el teatro no es una, una cosa como elevada o elevade, como decimos en la obra, que está en el escenario y donde el público solamente recibe, digamos, las monsergas y los discursos, sino que se le hace participar. Eh, yo debo decir que he tenido bastante suerte, porque desde que se abrieron las salas yo he estrenado harto. He estado con varias obras, eh, por lo O sea, este tanto, año llevas 4 obras. este año, 4 obras hechas, porque el Proyecto Diablo y Space Invaders en realidad las estrenamos el año pasado. Claro, Space pero Invaders, claro, pero este año he tenido 4 obras en cartelera. eh, y claro, volver al público y volver a ver las salas llenas es algo que nos sigue sorprendiendo para bien, eh, y esperamos que siga así,
porque la gente tiene ganas de de ir al teatro, la gente tiene ganas de ir al teatro, y nosotros tenemos muchas ganas de hacer teatro. Ujú. Es algo como que en la época de la pandemia se dijo, bueno, a lo mejor el teatro desapareció para siempre y claro, dijo, no, 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 esta cosa es muy antigua, han pasado muchas pestes, ha pasado mucho... el problema es que, claro, fueron 2 años perdidos. Ujú. Fueron 2 años perdidos donde se fueron acumulando obras y por eso te digo, o sea, esta obra es una... Yo este año estrené una obra, la anterior obra que estrené, que no me digas que el futuro se lo traga la oscuridad con el colectivo El Pony, que la estrené hace, ¿qué? Hace 3 semanas, eh, la escribí este año, la escribí este año y todo fue como muy rápido. Y este proyecto de la Casa de los Monstruos es del 2019, o sea, Claro. vamos para los 4 años. Lo divertido es que dándola sigue con una a veces terrible actualidad por cómo se desarrollan los acontecimientos en la obra y en el país. Pero es una celebración. Para mí, la Casa Sí, de los Monstruos es una celebración. bueno, depende. Lo que pasa es cuatro. Sí, sí, sí. Por ahora es una celebración. Y si no es un desquite. Bueno, conversamos con Marcelo Leona. Tengo un montón de preguntas, Marcelo, pero se me va el tiempo. Quiero preguntar también por el trabajo en equipo, ¿no? Porque la casa, La Pieza Oscura, es ahí esa compañía cuyo corazón eres tú junto a la Nona Fernández, y que tienen algunos actores que están siempre dando vueltas, como el Felipe Cepeda, que ha participado en la mayoría de vuestras obras, ¿no? Pero aquí tienen así como amigos invitados. Y yo recuerdo haber leído Héctor Morales comentando que el primera vez que trabajaba con ustedes, que ustedes, o sea, se llevaban ahí como pololeando desde el 2019, y es muy bonito ver cómo, ¡pum!, cae parado, ¿no? Está como, hay como una sintonía muy apropiada, además también pensando que hay una mirada del mundo que se comparte, ¿cierto? Una mirada respecto a las movilizaciones, a la importancia también de la cultura y de la gente de teatro participando de lo que fue las marchas y levantando la voz, ¿no? Hablemos un poco también de cómo crece la pieza oscura con la Casa de los Monstruos. Bueno, eso en esta obra en particular, bueno, nos pasó también en Noche Mapuche, que claro, uno empieza como a invitar a, a afinidades electivas que uno como que empieza a tener en la vida. Gente que a uno lo ha ido rondando, gente que uno admira su trabajo, que se ha encontrado por aquí o por allá, en general, a veces en cosas como de la tele, que son más bien como laterales, o de repente en un estreno o en una postfunción. Por ejemplo, en el caso de Héctor, yo a Héctor como que empecé como a conocerlo más en las marchas, porque me lo encontraba siempre. Lo sospeché, fíjate. Me lo encontraba siempre. Y antes habíamos estado solamente en un trabajo juntos, que fue una lectura dramatizada que hicimos para la Corporación Cultural de Quilicura, para el Festival Juan Radrigán, que hicimos una versión que hizo la Flavia Radrigán del Pueblo del Malamor. Entonces ahí como que en esa lectura dramatizada como que trabajamos, ahí como fue muy poquito tiempo, pero como que enganchamos muy bien. Y ahora lo invitamos, él leyó el texto, le gustó harto y ha sido trabajar con la gente nueva, digamos, nueva entre comillas, para nosotros en este montaje con Cristian Carvajal y con el Héctor. Ha sido un súper regalo. Son, aparte de unos monstruosos actores, que no lo vamos a descubrir ahora, pero cuando uno lo ve en el ensayo, uno empieza a ver como los mecanismos, empieza a ver las personas que están detrás de esas grandes actuaciones. eh, ha sido un súper regalo, un súper regalo. Bueno, tú lo viste y yo soy el director de la obra, digamos, entonces no voy a decir otra cosa, pero realmente están monstruosos Está muy bien. No, sí, sí. en sus actuaciones. Como tú decís, caen parados en la propuesta que nosotros hacemos, porque son un par de actores muy Ujú. generosos con su oficio, muy generosos con sus miradas, porque no son... a mí esto también me interesa, lo puedo hacer extensivo absolutamente a la Maca y al Felipe. Eh, claro, no es que sean actores técnicos, son actores que llegan con una mirada, que llegan con una mirada. Entonces, es esa mirada la que está puesta
la que está puesta en la actuación. Yo la verdad es que tampoco entiendo el oficio de otro lado. Ujú. Entonces, insisto en que es un regalo y siempre les digo, y ahora en las primeras funciones donde ya cada vez están más empoderados en sus roles, no hay nada más entretenido cuando uno ensaya una obra que tiene como muchas capas de construcción y que después cuando llegan al escenario tú ves que los actores hacen y deshacen y transforman la obra con el público. Eso es una cosa deliciosa. Y espero que haya muchas más aventuras con este elenco, digamos, juntos, por separado. Tenemos muchas ganas de hacer teatro, así que yo creo que eso va a suceder. Claro que si estamos hablando con Marcelo Leonard a propósito de que está en cartelera La Casa de los Monstruos, estábamos cantando loas al elenco, Cristian Carvajal, Héctor Morales, Nona Fernández, Felipe Cepeda, Macarena Fuentes. La obra está con funciones este fin de semana, o sea, de hecho hoy hay funciones, Sí, hoy hay función. viernes y el sábado, el 31 también hay función, el jueves 1, el viernes 2, el sábado 3 y 7, 8, 9 y 10 de septiembre. Así que O sea, todavía queda. es de miércoles, básicamente de miércoles a sábado a las 20 horas en el GAM hasta el 10 de septiembre. Ahora, Marcelo, no te puedo dejar ir sin preguntarte algo que, por supuesto, yo siendo yo me cruza, ¿no? Y que me llamó mucho la atención en la obra, porque este nuevo orden, que es el que proponen les chiques, y también este sin duda, porque te sigo y pues, conozco tus influencias, es un gran referente a los invasores de One Wolf, este par de jóvenes, ¿cierto?, que llegan aquí como a revolverle el gallinero a a esta pareja de clase alta. Eh, el nuevo orden no solamente es social, en el que están proponiendo, no solamente es económico, sino especialmente en este caso tiene que ver con el género y tiene que ver con el derrumbe del patriarcado, que es lo que están proponiendo esta pareja no binaria, ¿no? Marcelo y Marcela. Y preguntarte por qué para ti eso era importante marcarlo como parte de la nueva mirada de sociedad que es parte de la revuelta antes que la escribiste antes de que fuera la revuelta, pero que ha tenido un protagonismo sin duda. Bueno, yo creo que mira, te voy a decir como dos cosas, como dos tópicos que a mí me molestan mucho, no me molestan mucho, me hacen ruido, tal vez por insuficiente, de los movimientos rupturistas o de izquierda, si tú quieres, más antiguos. Y hay dos. Uno, por ejemplo, es cuando se dice, por ejemplo, que Chile era antes del golpe, era un Chile más distinto, solidario, estoy hablando antes del golpe. Uh -huh. Y antes del golpe en general, no, ni siquiera digo los años de la UP, cuando te dicen como, oye, en los años 50 Chile era más solidario, Chile tenía bla, 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 bla. Y yo me pregunto, cuando se dice eso, bueno, si Chile era tan solidario y tan eso, bueno, ¿por qué existió la UP? Que tenía un gran impulso transformador de ese Chile, que era un Chile muy pobre, muy clasista, muy machista, o sea, no era un Chile ideal. Después llegó la dictadura y trastocó eso a niveles ya espantosos con otras cosas, pero no era un lugar bueno, por decirlo así. Y con respecto a los términos de género, es que generalmente también la mitad de la izquierda tiene una mirada como muy economicista. Uh -huh. Tiene que ver solamente con las lucas. Y que no tiene, estoy hablando de una izquierda como mucho más antigua. A lo mejor es una cosa normal de la evolución, pero cuando uno empieza a hablar de las reivindicaciones de los pueblos originarios o el feminismo o todas las situaciones que están alrededor del asunto del género, claro, son cosas que se van modificando. Y en general lo que yo trato de hacer cuando escribo obra es tratar de escribir para reflexionar también lo que me pasa a mí con eso. Uh -huh. Eh, eh, y cómo se va modificando y ir cuestionándolo in situ, en el mismo momento en que están sucediendo los hechos. Por lo tanto, yo cuando expreso algo, igual, claro, puede ser como muy radical lo que se plantea, pero en el fondo igual es un pensamiento que está hecho en vivo.
Es un Sí, pensamiento. y además que me parece súper contingente, porque uno dice, bueno, pero tú dices esta izquierda antigua, ¿no? Pero ahora estamos viendo que tiene representantes muy activos en la palestra y en el discurso y en los medios, ¿cierto? Y en el Congreso, que siguen de alguna manera considerando que las cambios sociales son sobre todo economicistas más que en términos de derechos. Bueno, lo dejamos ahí, rebotando. Vayan a ver La Casa de los Monstruos, yo se las recomiendo entusiastamente, tremendo elenco, muy, muy interesante puesta en escena, dirección y dramaturgia de nuestro invitado Marcelo Leonar. Marcelo, tantísimas gracias por esta conversación con Radio Universidad de Chile. No, muchas gracias a ti, Antonella, una vez más, y gracias por el apoyo y felicitaciones por el programa. Y saludos al Maglio, que es tu siguiente invitado. Sí, viene después de la música y después de la pausa vamos a conversar con Maglio Pérez a propósito de este libro que está prologado por Marcelo Leonar, de hecho. Así Para que que veas. sí, todo se conecta, todo se conecta. Querido, te mando un abrazo, nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos. Chao.